Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo empezar sin antes darle la bienvenida nuevamente a este su podcast a mi amigo Alfa. ¿Cómo estás, Alfa? Qué bueno tenerte por acá. Sí, porque el pasado falté, ¿verdad? Porque no me sentía bien. Sí, es cierto. Pues contento de estar de vuelta con ustedes. Y nada más les aviso que, pues, David no quería, pero tuve que despedir al modisto del podcast, porque los últimos dos que salí con la misma chamarra. Y pues eso no lo permite la moda en Milán. Y pues ya tuve que correr a Fabricio Elegancia, que trabajaba con nosotros, ya no más. A David no le gustan las despedidas, pero se tuvo que ir. Y pues sí, contento de estar aquí. Saludos a Lucy, que nos compartió algo en el Instagram. Eh, Ahorita no encontré exactamente lo que nos dio, pero era de la inteligencia artificial. Entonces, cuando volvamos a tocar el tema, pues ahí ya lo señalamos puntualmente, pero de entrada nada más saludos y gracias pues por seguirnos y por echarnos ahí las recomendaciones que siempre son muy bienvenidas. Y hay un pequeño splash referente a ese tema en cuanto a la inteligencia artificial el día de hoy. Yo sé que no lo quieres decir, Alfa, pero ya habíamos dicho que realmente estabas en un proyecto de la NASA que no puedes decir. Pero bueno, tú ya más adelante nos vas a poder contar si es que te lo permite. Jorge, Creo ¿cómo que no, estás? pero Buenas sí. noches. Hola Dave, hola Alfa. Bien, yo también voy a aspirar a mi modista, pero por lo contrario, siempre salgo con mi costal de papas verdes y hoy me quedó mal y me dio esa chamarra. La neta es que me gusta más el otro, pero bueno, no vuelve a pasar. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy elegí hablar, teniendo esta conversación con amigos y platicando aquí, obviamente, con Jorge y con Alfa del podcast. Habíamos tocado un poquito el tema hace mucho sobre qué es lo que se viene próximamente para la gente de acuerdo a los trabajos y al uso de la tecnología y eso cómo nos va a afectar, sobre todo en nuestros trabajos, qué necesitamos, qué es lo que se viene, todo eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este tema. Pero antes de ahondar en el tema, hay dos noticias que quería comentar de cosas que habíamos platicado anteriormente en el podcast. La primera tiene que ver con Neuralink. Por ahí habíamos platicado en algún capítulo anterior de que, bueno, venía ese siguiente paso en el cual la empresa de Elon Musk iba a empezar con estos implantes en el cerebro que tenían muchas aplicaciones beneficiosas, sobre todo para aquella gente que tenía problemas de movilidad, que tenía todo esto, ¿no? Y para la gente que le gusta mucho la tecnología, que iba a poder, entre otras cosas, mover los aparatos electrónicos, checar correos más adelante, situaciones así, ¿no? Obviamente ya en un paso mucho más adelantado. Dave, ¿puedo poner un paréntesis ahí? Sí, claro. Eh, Haz de cuenta, es solo como para tratar de explicar un poco mejor lo que es el Neuralink. Hay una cosa que se llama interfaz. Todas los herramientas y todas las computadoras y todo lo que utilizamos tienen una interfaz, que es el lugar desde el cual se interactúa con la parte operativa, con la parte que entiende o la parte que va a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, la interfaz de un celular, pues es la pantalla. Desde ahí, justamente que encontré lo que nos recomendó Lucy, que desde ahí se llega toda la información. Nuestra interfaz de los seres humanos sería pues nuestra piel, nuestros ojos, lo que percibe, lo que se intercomunica. El Neuralink es casi casi desvanecer la interfaz. Es casi casi ya no vas a teclear, ya no vas a hacer cosas vas a hacer directamente con tus pensamientos. Es un tipo de acceso inmediato a estas herramientas que nunca se había tenido en la historia. Si todas las herramientas digitales que tenemos ahorita nos modifican el pensamiento, nos modifican el cerebro, nos modifican socialmente, no estamos preparados para interactuar con tan desvanecida interfaz ahora con el mundo digital. Es por eso que es relevante y es por eso que ya lo hemos tocado y que por eso ahora Dave lo trae de nuevo tema. Gracias, Alfa. Sí, totalmente. Esto levanta un poquito los eyebrows de muchas personas porque para empezar no hay registro de esto. Únicamente él utilizó Cejas. su plataforma X, antes Twitter, para poner que ya empezó con los human trials, pero hay una página oficial y obviamente en la que tienes que escribir e inscribir también para poder empezar a hacer todo esto que se llama clinical trials y es del gobierno de Estados Unidos.
No hay nada registrado que él haya iniciado con esto, entonces no sabemos si es un stunt, donde él pretende, obviamente sabemos que él mueve mucho el mercado, que lo ha hecho con la criptomoneda y que lo ha hecho con muchas cosas, porque sabe el poder y la influencia que tiene sobre muchas personas, pero definitivamente la noticia se ha movido muchísimo. Hay muchísimas personas, sobre todo de la derecha científica, que están muy en contra de todo esto que él está proponiendo por las implicaciones que puede tener, sobre todo para la salud de nosotros en estas primeras etapas. Pero Elon lo que quiere es, obviamente, adelantar su agenda para iniciar lo más pronto con la venta de este producto. A propósito de esto también, antes de dar las palabras sobre todo este primer tema y luego ya pasar al tema central, pues quiero saber su opinión. Empezó la venta de los primeros Apple Glasses y ya hemos visto por ahí, he tenido la oportunidad y todos aquellos que tienen redes sociales, Instagram, Reels, todo esto, como la gente, sobre todo aquellos que lo pidieron con tiempo, ya tienen acceso a esta nueva tecnología en la cual Apple sacó parecen unos gogles gigantescos donde te dan acceso, digamos, a toda la plataforma iOS que maneja Apple. Entonces, si ustedes vieron esta película de Minority Report de hace más de 20 años con Tom Cruise, O como le pusieron en español, sentencia previa. sentencia previa, exactamente. Tom Cruise. Es muy parecido a cómo se maneja esta tecnología. Entonces, tú en tiempo real estás viendo lo que tus ojos ven normalmente, obviamente con un ángulo de visión casi al 100, pero dentro también tienes esta interfaz donde te permite interactuar con las herramientas que tiene Google, ¿no? Entonces vemos los videos de cómo utilizando los dos dedos, únicamente haciendo la mímica con los dedos, puedes ver películas, ver fotos, incluso trabajar en hojas de Excel, puedes trabajar en hojas Sacar de Word, información, sacar información, meterte en la internet, etcétera. Esto, hacer obviamente, screenshots. todo esto. Y obviamente tomar fotografías, muchas cosas que tendrán que ser reguladas más adelante. Ahorita la tecnología es muy nueva, de hecho, únicamente salieron aquellos que lo pidieron con mucho tiempo, pero ya empezó a mover mucho a la gente y qué es lo que se viene, sobre todo para los países de primer mundo, porque requiere muchas cosas, sobre todo en el acceso a Internet y a lo que, eh, a la cantidad de información que requiere el aparato para poder funcionar de manera correcta. No deja de ser muy interesante todo esto. Antes de pasar directamente ya al tema, Perdón, ¿tiene Dave, alguna nada más opinión de de esto? eso. Vale. Sí, nada más señalar que a eso le llaman realidad aumentada. Y es un poco cómo funciona el Pokémon Go, que es, tú traes tu juego de Pokémon, ya abierta la aplicación, y lo que vas viendo es lo que se ve a través de tu cámara. Pero en el celular vas viendo si hay un Pokémon o no y lo atrapas o no. Se juega con la realidad más la parte digital que está ahí. Y también hay un Mario Kart, ¿no? Salió un Mario Kart así también como de realidad aumentada, que la pista es el cuarto en el que estás. Entonces, nada más un poquito como de tecnicismo ahí. No, de acuerdo. E incluso de las cosas que se ven impresionantes sin haber utilizado el aparato, viendo cómo lo utiliza la gente, es, por ejemplo, cuando ven estos videos de alta definición, la pantalla aumenta muchísimo. O sea, realmente es como si estuvieras la experiencia. La gente que lo usa es casi como si estuvieras en un cine. Yo lo dudo bastante. Creo que más tiene que ver más con esta paga que hacen sobre los servicios. Pero bueno, no deja de ser interesante ver cómo la gente lo usó para trabajar en un Starbucks y cómo la gente se les queda viendo y ves muchas personas caminando por la calle y la gente se les queda viendo como que, ¿qué onda, no? ¿Alguna opinión respecto a esto, Jorge, antes de dar paso al tema? Pues primero que hay títulos ojetes y luego sentencia previa. Te da la fregada el nombre. Sentencia previa. Jungla de cristal. Em, sí empecé a ver algunas imágenes, o sea, de gente que estaba caminando por la calle, ¿no? Así haciéndose su día cotidiano y con los lentes de por medio. Yo he usado los MetaQuest 3, los nuevos. Digo, están muy lejos de esos, me imagino. Pero te das más o menos una idea, ¿no? Como de lo que es mezclar lo que estás viendo en la realidad y luego de repente aumentarle cosas. Y no sé, o sea, creo que va a ser algo que va a pegar muy rápido. eh, Siento, y que si no se regula, nos va a hacer, nos va a modificar fuertemente la manera en la que socializamos. O sea, ya pasaba antes, ¿no? O sea, creo que todos acá somos generación Nintendo.
los tres. O sea, pero aún así nosotros, por ejemplo, todavía nos tocaba, pues a mí me tocó salir a jugar a la calle, supongo que también David y a ti también Alfa, o sea, algo normal. Ahorita ves las generaciones de ahorita, y por el celular sobre todo, eh, y la accesibilidad que hay ya en muchas cosas, incluyendo los videojuegos, pues sí, o sea, como que la gente se está aislando. Pero esto va a ser un nuevo nivel como de aislamiento, o sea, por eso, porque puedes emular estar con otras personas y pues verlas y escucharlas y mezclarlo con lo que tú estás viendo al mismo tiempo. O sea, me imagino que vas a empezar al rato a tener eh, partidas, por ejemplo, de juegos de mesa o juegos de realidad virtual, cada quien en su casa, y vas a estar viendo todos y vas a estar escuchando a todos, pero la gente no va a estar ahí. Eh, Va a ser algo a lo mejor bueno si nos vuelve a pasar una pandemia, pero no creo que sea tan, no sé, o sea, creo que también va a traer sus retos. O sea, los seres humanos somos sociales y creo que eso nos va a invitar realmente como a estar más aislados, o sea, aunque estemos escuchando y viendo al otro, eh, pues no creo que sea exactamente la misma interacción. Fíjate que es interesante ahora que lo mencionas porque, por ejemplo, en los países asiáticos, en Japón, sé que tuvieron que hacer una regulación con las cámaras, por ejemplo, porque muchas personas tomaban fotografías de mujeres, de colegialas, etcétera, y sin que ellas se dieran cuenta. Llegó a tal punto la regulación que tuvieron que hacer que todos los celulares en Japón tienen por default el sonido que nosotros podemos quitar fácilmente en Latinoamérica cuando tenemos nuestro celular. Cuando tomamos una foto no se escucha, pero ya no lo puedes hacer. O sea, tu foto se escucha y se escucha fuerte, está regulado a cierto nivel. Creo que algo así tendría que ser, tendrían que empezar con eso, porque como bien dijo Alfa, puedes hacer un screenshot directo de lo que estás viendo, incluso grabar video sin que nadie sepa que lo estás haciendo en el momento que lo estás haciendo. Eso es muy fácil de regular con un Fíjate que a mí foco. los temas de seguridad no son los que más me preocupan. Digo, van a ser importantes. O a mí honestamente son los temas de sociabilidad en el sentido de salud mental. Creo que esa es la parte que a mí más me preocupa. O sea, de salud mental y hasta va a sonar raro, pero igual hasta va a haber cuestiones de pedos económicos, en el sentido de que, pues, o sea, cada vez el mundo nos pone más fácil no tener que interactuar frente a otro, cuerpo a cuerpo. Em, Estaba viendo una gráfica de hace poco de cómo se conocía hacia la gente a través de las décadas, cómo fue cambiando, ¿no? Y al principio era pues, a través de los familia y a través de la iglesia. Y luego de repente en otras décadas empezó a subir, por ejemplo, a través de los bares. Ahorita ya es el número uno, por ejemplo, en Estados Unidos es a través de aplicaciones, ¿no? Pero todavía son aplicaciones que te hacen estar físicamente al lado de alguien más. Eh, Siento que con esto se van a suplir muchas cosas que son, que es muy fácil que el cerebro se enganche con ellas y que sientes que es igual es igual de bueno para la salud mental que tener a la persona frente a ti, pero lo dudo. No lo sé, a lo mejor estoy haciendo castillos en el área y preocupándome por nada. Pero sí siento que va a haber un rato por ahí. No, y definitivamente creo que cada vez nos parecemos más a un capítulo de Black Mirror. Estos últimos 3 años han pasado cosas muy raras. Ya hablamos también de Black Mirror y la realidad está cambiando. No, no va a ser literal como Black Mirror, pero es interesante ver que muchos de los temas que tocaron es tecnología a la que vamos a tener acceso en los próximos años y eso pues es bastante interesante. Lo que me lleva al tema que escogí para el día de hoy, que ¿Me tiene que dejan ver decir 10 segundos algo? 10 También tiene segundos, sí. cosas No, chingoncísimas. mucho Claro que sí. gusto, mucho gusto de tu parte. O sea, también está increíble ponerte unos lentes y de repente ir caminando por las calles de una ciudad en Turquía, ¿no? O sea, y verlo como si estuvieras ahí. Eh, o sea, también nos va a abrir una ventana a muchas cosas. O tener una experiencia, por ejemplo,
de un astronauta que está pisando Marte. O sea, sí, va a haber cosas impresionantes. De hecho, precisamente por eso, o sea, justo porque está chingón, eh, hay que tener cuidado. Pero sí, va a traer cosas padrísimas. Y ahora que lo mencionas, eso ya existe. Saludos a mi amigo Andrés La Pampa. Compró el nuevo VR que tiene PlayStation. Es la nueva generación. Se ve increíble, impresionante. Y una de las aplicaciones más nuevas que tiene es el poder ver, únicamente está instaurado ahorita en la NBA, pero obviamente la idea es pasarlo a todos los deportes gringos, donde puedes ver un partido en primera fila y es realmente impresionante. O sea, no hay palabras para describirlo, lo tendrías que vivir, porque llega un momento en el que es difícil para el cerebro asimilar que no estás ahí, aunque tú sabes que no estás ahí. Es una sensación muy difícil de describir, pero obviamente todo se ve crystal clear, o sea, se ve como si realmente estuvieras ahí. Lo único, obviamente no tienen los olores y no tienen las sensaciones, pero de otra manera es Pronto va a impresionante. llegar, vas a ver. No, claro, y además estás en primera fila, ¿verdad? Estás gastando muy poco, lo que no podrías hacer tal vez nunca en un partido de la NBA, estar en primera fila y aquí tienes acceso a eso, es increíble. Pero sí, definitivamente trae cosas positivas y cosas negativas esto, ¿no? Y de mí se acuerdan que una de las industrias más innovadoras en esa tecnología de seguro va a ser la industria del porno. Pero bueno, ya, síguele a tu siguiente tema. Ya no te quiero interrumpir. Muy bien, Jorge. Bueno, como les decía, tenía que ver con los retos, para ponerlo de alguna manera. No lo veo todo tan apocalíptico, creo que son cambios, pero debemos definitivamente estar preparados, sobre todo nosotros que venimos de una generación diferente, ¿no? Las generaciones nuevas lo van viviendo de una manera diferente porque literal están haciendo los cambios y muchos de los cambios que nosotros sufrimos, ellos ya lo tenían desde que nacieron, ¿no? La cuestión digital desde que eran unos niños, que eran unos bebés, ya lo podían manejar y a muchos de nosotros todavía nos tocó la cuestión analógica, muchos de nosotros todavía tuvimos un teléfono fijo como el que tenía mi abuela, en el que tenías que hacer el dial, que tenías que literal, marcar los números en una especie de ruedita para poder hacer la llamada telefónica en un teléfono de línea, ¿no? Cosa que ahora, pues parece de hace muchísimos años y realmente no es tanto, ¿no? O incluso algunos iconos que platicamos, que por ejemplo el icono de guardar es un disco de 3,5 que nosotros utilizamos para guardar la información en las computadoras y yo hice el experimento en alguna cosa que leí. Le pregunté a uno de mis alumnos si realmente para ellos pues es el icono de guardar, pero no tenía ni siquiera la idea de que eso existía. O sea, para ellos el icono de guardar era alguien que inventó ese icono para poder hacer el save, cuando realmente no. Es algo que nosotros utilizábamos hace no tanto tiempo, ¿no? Y dentro de esto, bueno, hemos visto cómo obviamente todo ha ido cambiando, ¿no? Y no es nuevo que las nuevas tecnologías y el nuevo tiempo nos vaya trayendo trabajos nuevos y vaya dejando algunos trabajos atrás. Digo, esto es totalmente normal, pero sí me parece un tema interesante para platicar. Voy a platicar uno de los trabajos que tienen más rápida disminución. Este es un artículo de The Economist y también lo hizo en conjunto con otro periódico muy importante de Estados Unidos. Y son los siguientes. Son 10, voy a mencionar del 1 al 10 y bueno, esto es importante porque digamos que son los trabajos que durante los próximos 4 años van a dejar de ser relevantes y va a llegar un punto en el que ya no va a tener la necesidad, por decirlo de alguna manera, en la que directamente esté un humano, aunque evidentemente siempre pues vamos a estar presentes de alguna u otra manera, ¿no? Eso es totalmente lógico. El número 1 es cajeros y empleados bancarios. De acuerdo a este reportaje, nos dice que todo el manejo de la información tiene la tendencia a ir a ese lado, ¿no? A que todo pueda ser, que ya no tengan la necesidad de ir físicamente al banco. Esto ya lo vemos, por ejemplo, en toda la banca americana. Ya es muy difícil que tengan los servicios que nosotros tenemos aquí en México. Para la gente luego es muy extraño, pero en Estados Unidos no es como aquí para nada. O sea, realmente son detalles muy especiales para los que necesitas ir al banco y si necesitas, por ejemplo, una cantidad de dinero importante, no sé, $3,000 en adelante, necesitas hablar al banco con antelación para que puedan tenerte tu dinero.
Cuando aquí en México es muy normal que puedas hacer transacciones de dinero importantes y vayas al banco, ¿no? Y puedas pagar servicios y puedas hacer muchas cosas. Allá todo es de manera digital, o sea, todo es con el celular, todo es por la computadora y la gente está muy acostumbrada a eso y nosotros vamos para allá, ¿no? Entonces, los empleados bancarios y los cajeros, sobre todo de la banca, pues van a destinar, ya no van a tener ese trabajo por lo menos de esa manera, ¿no? Obviamente el personal de servicios postales, hemos visto el gran avance que ha tenido, sobre todo por lo que ha hecho Amazon los últimos años, cómo ha automatizado sus servicios y es más en relación a la gente que trabaja detrás, a aquellas personas que van y entregan, ¿no? Toda aquella persona que trabajaba en los servicios postales, incluso están trabajando muy fuerte para el uso de drones. Sé que esto parece como que mucho de sci-fi, pero realmente no lo es. Es en pequeñas, es en zonas muy específicas donde van dejando estos drones los paquetes, obviamente de determinado peso, pero casi la mayoría de los paquetes se pueden entregar de una manera muy eficiente y muy rápida y ya no se va a requerir en un futuro el servicio postal, por lo menos no como nosotros lo recordábamos, ¿no? Además de que evidentemente ya sabemos que el enviar una carta o enviar un documento, a no ser que sea algo muy específico que requiera una firma, que ya se puede hacer también de manera digital, es algo que va a tender a desaparecer. Los cajeros comerciales también. Esto es importante y es interesante porque en Estados Unidos ya hay muchas tiendas de Amazon, por ejemplo, donde tú puedes hacer todas tus compras directamente con tu carrito. Llegas con tu carrito, echas los productos y el carrito automáticamente te va cobrando lo que tú vas poniendo en tu carrito. Te vas y automáticamente se hace el cobro directamente a tu cuenta de Amazon sin necesidad de tener interacción con nadie. Esto también ya lo vemos, ya tiene muchos años en Estados Unidos, pero por ejemplo aquí en Torreón, en nuestra región, ya vemos los cajeros automáticos en prácticamente todos los centros comerciales, ¿no? O sea, en H-E-B, en Walmart, ya puedes llegar tú y hacer el el checkout, ¿no? O sea, vas y te cobras los servicios tú solito, pagas y te vas, sin necesidad de tener una interacción con ningún cajero. Esto es rápido, es eficiente, pero evidentemente, pues bueno, ya no vamos a tener a aquellos cajeros que por años y años tuvimos. Capturista de datos, perdón. Perdón. Y contador. Esto es interesante porque mucha gente, todavía recuerdo hace algunos años, querían estudiar esa carrera, todavía dentro de mi generación. Recuerdo varios amigos, dos de ellos, les mando saludos, que quisieron estudiar para ser contadores porque era una carrera muy redituable. Que si eras un buen contador tenías muchas posibilidades. Y es una carrera que va a la baja porque obviamente todo hay el uso de la información y de muchas plataformas permite hacer esto de manera rápida y sencilla, ¿no? Incluso aquí el cómo se está manejando el SAT, que bueno, tiene evidentemente muchas fallas y que está en pañales en ese proceso, por lo menos aquí en México, ha automatizado sus servicios y va para ese futuro de que todo sea mucho más fácil para las personas, ¿no? Para poder declarar impuestos, para poder hacer muchas cosas y para poder tener, digamos, el manejo financiero personal. Ya es muy fácil con uso de aplicaciones y otras herramientas. Entonces es interesante porque era una carrera hasta hace, yo diría que 15, 20 años que la gente buscaba porque era muy redituable en cuanto a lo que podías ganar. Personal de secretarías administrativas y ejecutivas, bueno, esto es bastante obvio. Asistentes legales, me llamó la atención, pero bueno, tiene que ver obviamente directamente con lo mismo, el uso de la información y todas las aplicaciones que te permiten hacer mucho más fácil todo lo que tiene que ver con el manejo, sobre todo de todo aquella información y todo aquel papeleo que tú necesitas, por ejemplo, para abrir una empresa, ya es mucho más fácil hacerlo dentro de una plataforma. A eso se refiere esto. Personal de estadística, finanzas y seguros y el número 10 son vendedores. Entonces, estos son los de mayor disminución. Ahorita les voy a platicar un poquito cuáles son los de mayor crecimiento, pero quisiera saber si en este menester tienen algún comentario. Y cuando termine con el de mayor crecimiento, le voy a dar la palabra a Alfa, que por ahí nos quería decir Yo algo. creo que hay otros que también se van a ir en cualquier momento. O sea, por ejemplo, traductores, gente que se dedica a traducir en tiempo real. Eso creo que muy rápido se va a ir. O sea, porque ya ahorita Intérpretes, ajá, y los intérpretes, porque se está haciendo muy bien desde la inteligencia artificial. que es lo que yo hago con ustedes dos, porque ustedes dos solo hablan en su inglés y yo tengo que interpretar. Aunque ahorita Jorge lo hizo, cuando David dijo eyebrows, de Jorge Rosen. Sí,
Oye, Ajá, espérame, qué dan. interesante que lo mencionas, Jorge, porque justo acababa de ver hace poquito un reel de la inteligencia artificial. Ese sí va a desaparecer el próximo año, está muy preocupado en México. En México hay intérpretes, no son intérpretes, ayúdenme, no recuerdo cómo se llama el nombre, aquellas personas que hacen el doblaje de las series. En Mm. México hay muchas personas que son muy buenas haciendo doblaje, pero muy buenas, son reconocidos a nivel mundial por lo bueno que son haciendo el doblaje. Ya hay una inteligencia artificial que acaba de salir y que obviamente va a mejorar, donde se utiliza directamente la voz y la intención del actor sobre el doblaje. Entonces, es la voz, por ahí hay un video que está rondando la web, que es la actriz de Harry Potter, ¿cómo se llamaba? Hermione. No sé, hay muchos. Hermione. Ah, Emma Watson. Gracias, Emma No, la Watson. actriz, man. La actriz, sí. Emma Watson, que está hablando una presentación que tuvo ante la ONU. Lo hace en inglés y luego lo hace en español directamente con su voz, pero fue la inteligencia artificial la que hizo la traducción y la interpretación al mismo tiempo. Y obviamente es una diferencia muy grande porque realmente lo hace idéntico. O sea, realmente es ella nada más con la misma intención, con su misma voz, como lo quiso decir. Entonces, pues únicamente nos va a quedar el doblaje que tiene que ver con los dibujos animados y con todo esto, que también pudiera usarse esa tecnología, pero bueno, por lo menos ahí no hay una intención en cuanto a la actuación como si la hay con las personas de carne y hueso, pero pues es interesante. ¿Algún comentario respecto a esta carreras Pues de yo creo que disminución, lo Alfa? animado también se va a utilizar. O sea, Oh, sí, claro, digo, pero sí, va a ser creo que ahí mejor todavía escuchar a tiene, Jack Black exactamente. en español que a Jack Black en inglés. O sea, que al actor mexicano que hizo Jack Black y que no lo hizo mal en la película de Mario, pero no es Jack Black. Jack No, Black. claro. O Y sea, aquí en Latinoamérica No sé. teníamos el mismo actor por siempre, ¿no? O sea, aquel que doblaba no sé, Arnold Schwarzenegger lo A hizo Goku, Mario hago- Castañeda. no, pero sí. en el caso de actores, el que hacía a X actor lo hacía siempre. O sea, no importando que fuera la película, no es que hubiera otro actor de doblaje. A Él Bruce tenía la voz para Willis, siempre. Mario Exacto, por ejemplo. Castañeda. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo también vi hace poco un video de Milei hablando y le hicieron la traducción en inglés con su voz. Ah, y con su acento argentino. Ajá. O sea, está cañón lo que se puede hacer con eso. Y pues sí, además de que lo hace mejor, pues lo va a hacer rapidísimo y mucho más barato. Entonces, o sea, No, y la verdad es que es algo bien difícil. Yo por ahí, hace algunos años, como 10 años, estuve un semestre estudiando para eso y es muy interesante el cómo tienes que aprender primero a guardar esas palabras de lo que están diciendo y luego hacer la interpretación y todo hacerlo. O sea, lo vas haciendo como por partes, pero es algo muy complicado porque tienes que hacer la interpretación y muchas veces las personas que hablan no tienen esta educación. Entiendas educación porque tengan la facilidad de ayudar a la persona que te está haciendo la interpretación, de darle el tiempo para que lo puedan hacer. Entonces sueltan hablando y entonces tienes que hacerlo de manera muy rápida y es muy interesante el cómo lo hacen. Mis respetos a todos los intérpretes y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. a Antes de mí me pasar, pasó sí, cuando estaba en Canadá, me dejaron, pues yo estaba ya de tutoría en una clase y de repente me hablaron de dirección y me dijeron que querían que les ayudara a hacer la traducción de unos de sus videos a español. Entonces, eh, yo iba como a hacer, digamos que el guión y lo iba a venir alguien que lo iba a leer. Y de hecho la persona que llegó ya a leerlo fue este cuate, el que hace la voz de Goku. Me da mucha Mario risa cuando... Castañeda llegó contigo. Sí, fue, ajá, y dije, ¿para qué me ponen a mí Los a que te dirigir dije. esto? Y el video contigo que dijera, hola, Y soy es él. Goku, ¿dónde está? Ajá, de hecho sí se presentó. Me da mucha risa. Pero es un pedo, o sea, la parte, digo, o sea, la parte de, no solo es traducirlo, tenía que traducirlo, tenía que ser un español universal, porque me decían eso, o sea, cualquier persona de cualquier país de Latinoamérica o de España tiene que poder entenderlo. Entonces tienes que evitar cualquier palabra que sea muy famosa en México, pero en otros países no, o que ya se Sí, escuche mal. regionalismos. Ajá, y luego además, lo más difícil es cuando alguien está hablando, porque entonces tienes que meterte en el gran pedo de que las palabras quepan, ¿no? En la boca de la palabra En que el le estoy espacio diciendo de el idioma tiempo en lo que lo original. dijeron, que es bien Ajá, complicado. y es difícil, o sea, es mucha chamba.
de las cosas que dijiste hace rato, o sea, hay muchos trabajos que se van a ir que son o sea, son pesados de hacer, pero no requieren como mucha preparación. Pero hay otros, como ese, que sí requiere. O sea, tanto hacer el guión como después hacer la interpretación, no cualquiera lo hace y con la mano en la cintura esa gente pues va a tener que dedicarse a otra cosa. Definitivamente. Antes de hablar de las que tienen mayor crecimiento, respecto a esto, ¿hay algún comentario que tengas, Alfa, o le seguimos con las otras? Y se me hace que lo puedo hacer cuando ya me des la palabra después. Vale, rápidamente nada más quiero hablar cuáles son las de mayor crecimiento y evidentemente todas tienen que ver con la inteligencia artificial, em, que es interesante porque son las carreras que evidentemente la mayoría de los jóvenes van a escoger en un futuro porque van a tener la oportunidad de participar dentro de esto que suena bastante emocionante, pero que tal vez, solo tal vez, ya cuando están dentro del trabajo no lo sea tanto. Del 1 al 10, igualmente, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en sostenibilidad, analistas de inteligencia de negocios, analista de seguridad de la información. Es importante aclarar que obviamente todos estos nombres están en inglés y que están interpretados al español, porque bueno, no es que se llame directamente así la carrera, digamos que son las áreas, ¿no? Donde se va a requerir gente con estas nuevas habilidades. Ingenieros fintech, que la verdad desconozco qué es fintech. ¿Ustedes saben? ¿Es alguna aplicación o algún manejo de algún lenguaje, me imagino? Creo que son softwares especializados en finanzas, ¿no? Suena a eso, sí. Analistas y científicos Jorge, no de... sé si te escucha. Estás Sí, iba a fuera. decir Ahí algo estás, ahí parecido, estás, ahí estás. pero sí, o sea, fintech, ¿no? Totalmente. Muy bien. Sí, Ok. sí. Analistas y científicos de datos, del Big Data, de todo lo que tiene que ver con el manejo de información, ingenieros en robótica, que ese ya lo hemos visto muy aplicado también aquí en nuestra región, hay muchas personas que están estudiando esa carrera. Ingenieros en electrotecnología, eso suena bastante interesante, operadores de maquinaria agrícola y otros tipos de maquinaria, que eso va a ser eso es interesante, sobre todo para aquellas personas que son técnicos. Siempre va a haber trabajo para ellos y ahora, digamos, nada más va a cambiar el cómo lo utilizan, ¿no? A lo mejor va a ser más fácil, pero no deja de ser igual peligroso. Especialistas en transformación digital y estas van a ser, digamos, que las que tienen más rápido crecimiento. Al final, ya después, ahorita le voy a dar un poquito la palabra a Alfa y luego le voy a dar la palabra a Jorge. Quiero hablarles un poquito del 1 al 5, cuáles son las habilidades, digamos, básicas que requerimos todas aquellas personas que tenemos más o menos este rango de edad, de entre los 30 y hasta los 70, que digamos que todavía son productivos, que todavía están trabajando, por decirlo de alguna manera, y qué habilidades necesitan tener, por lo menos básicamente, para poder seguir siendo tomados en cuenta en sus lugares de trabajo. Sí, se me hace un tema bien interesante y ahora le quiero dar la palabra a Alfa. Adelante, amigo. Bueno, son dos cosas primero. Me acuerdo de un comentario del video pasado que un sujeto muy desagradable comentó que le parecía deleznable ver a su héroe del podcast favorito beber alcohol porque su hijo de 4 años no entendía cómo podía suceder eso. Yo no comparto esa idea de ese sujeto. Yo único que digo es que ahorita Jorge estaba bebiendo una cerveza y me parece muy mal gusto que se la beba sin compartir. Me parece un gran acto de traición y me parece tristísimo y nunca lo hubiera esperado de alguien como Jorge. Eso es uno. La segunda es, Tú eres el ahora, único no, que no eso, está en el juego, Alfa, Por eso, porque no Doctor ese, Pepper. quisiste. no, guácala, no, una buena cerveza de esas, ¿no? Esa bebida fea, David. Em, La otra se me acaba de olvidar. Pero bueno, David ahorita, no ahorita, David nos dijo que eh, pensáramos en cuáles son las habilidades, justamente lo que acaba de decir, que pensamos que son más necesarias para el futuro. Y esa misma pregunta, yo inmediatamente cuando David dijo eso, que creo que fue hace como 2 o 3 semanas, yo dije, yo ya sé qué voy a decir, y Jorge dijo, yo también ya sé qué voy a decir, y ya ahí cerramos el tema. Y lo acabamos de volver a abrir ahorita.
Yo inmediatamente me acordé cuando estaba preparando mis clases de bioética el año pasado, este, me chuté, hay un autor muy interesante, un autor israelí que se llama Yuval Noah Harari, que está muy de moda el vato, está muy de moda por eh, tres libros, Homo Deus, Sapiens, o sea, uno es Sapiens, otro es Homo Deus y el otro es eh, así como algo del siglo XXI o cómo estar vigente en el siglo XXI, cosas. Y el vato es más como nosotros en esteroides, ¿no? Es más como un divulgador de filosofía, pero por lo mismo se ha convertido como en un personaje muy pop, muy referente. Tiene reflexiones muy interesantes y luego también tiene otras que son, pues cuestionables, ¿no? Pero pues, quién no tiene eso? ¿Quién es perfecto? Pero esta misma pregunta se le hicieron a él cuando llegó, creo que a Google, justamente lo entrevistaron en las instalaciones de Google en Estados Unidos y le hicieron esa pregunta. Y él dijo algo con lo que me quedo y que es lo que yo quiero compartir. Es decir, lo que yo voy a compartir ahorita lo saco directamente de él y me suscribo a esa posición. Y bueno, le voy a poner un poquitín más de mi pensamiento, pero es básicamente esa línea. Él Es un dice gran que pensamiento. ¿Lo conoces? No, ¿Sabes, digo sabes qué voy a decir? el tuyo. Es que dices que voy a agregar el tuyo, que es un gran pensamiento. Es verdad, es verdad. David no ha mentido, no ha mentido. No, gracias, David. Me sobreestimas. Pero lo que les voy a decir es que Yuval Noah Harari dice, la habilidad más importante que necesitamos es bien curioso porque nunca antes en la historia habíamos estado con tanta incertidumbre frente al futuro. Nunca, nunca, nunca se habían tenido tantas variables, tantas posibilidades y tantos posibles, como diría mi buen Dave, outcomes, tantos posibles desenlaces o posibilidades, ¿no? Y son casi infinitos. Entonces, él dice, predecir cuáles son las que sí vamos a necesitar va a ser muy difícil. Antes era todavía un poco más fácil y aún así era muy difícil. De las que hemos como visto y en las que hemos acertado han sido muy pocas. Antes se hacía esta pregunta en los noventas, ¿cuáles son las habilidades que se van a utilizar en el siglo XXI? De seguro salió una lista de 10 15 y acertaron en casi ninguna. Y en los 70 lo mismo y en los 50 y en los 20 así. Lo que yo me acuerdo, eso es lo que yo me acuerdo, que sí se venía diciendo desde hace mucho, desde que yo tengo noción, es el inglés. Te decían desde que yo soy niño, aprende inglés porque el inglés te va a abrir todas las puertas y el inglés ahí sí se acertó completamente. O sea, la verdad, quien sabe inglés tiene muchísimas más posibilidades en el mundo laboral y hasta en todo, ¿no? También hasta en entretenimiento, en cultura, en conocimiento. Ahí sí, o sea, ahí sí se acertó completamente en cuanto al dominio político, cultural, económico de Estados Unidos. El inglés sí ha sido la herramienta necesaria para un boost, ¿no? Para un gran extra. De hecho, pequeña anécdota, el papá del que ahorita es el presidente del Santos, Dante Elizalde, el profe Dante Elizalde me dio clases a mí en prepa. Él era químico y él dijo que lo habían llevado a Estados Unidos a trabajar, pero que cuando llegó, pues como no sabía nada de inglés y como no supo aprender y estaba muy cerrado, se regresó y pues estaba todo frustradillo porque ya pues se tuvo que quedar aquí en México, pero pues él era un químico brillante que estaba pues para grandes ligas, ¿no? Y que pues que no pudo. Entonces él siempre nos decía, aprendan inglés, chavos, aprendan inglés. Entonces, ahí sí, esa es una. Pues hay otras, ¿no? Que nos hemos inventado y han fracasado, hay otras que sí han acertado. Y Yuval Noah Harari dice, de todas, o sea, si ahorita me pongo a hablar de habilidades, de skills, de habilidades que podamos aprender, pues es lanzar una moneda al aire, pero no una moneda porque la moneda tiene dos posibilidades, es como un dado infinito, ¿no? Él dice, la única que yo puedo estar seguro que 100% va a ser necesaria es conócete a ti mismo. El famosísimo dicho en inglés, en griego, gnothi sea auton, y en inglés, know thyself, que es conócete a ti mismo. ¿Por qué? Y justo lo que yo te iba a decir, a lo que me refería, Dave, cuando te dije que yo iba a ser un poquitín antagonista tuyo, porque yo siempre te veo como muy entusiasmado
por las noticias del futuro y muy entusiasmado por los avances y por las nuevas fronteras que estamos cruzando con la tecnología. Y yo soy un poco lo contrario. Yo casi nunca procuro entusiasmarme con la noticia del momento porque yo soy muy escéptico al respecto. Digo, a ver qué se va a quedar y a ver qué va a persistir y a ver en dónde nos situamos ya en la segunda, tercera generación de esas cosas, porque la mayoría no pasan de la primera generación. Y lo que sí, te digo, coincido completamente es que esta habilidad de conocerse uno mismo es una necesidad o es algo premiante que nos vienen diciendo mínimo desde el 500 años antes de Cristo. Es decir, creo que estamos apuntando a que lo más importante es siempre tener los pies sobre la tierra, volver a reconocer las raíces, no olvidar que es el ser humano, seguir siendo humanos, ¿no? Frente a cualquier cambio que pueda venir. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente Yuval Noah Harari cuando dice conócete a ti mismo? Se refiere a antes, como lo decía Sócrates, Sócrates era un poco, bueno, eso lo digo yo, ¿verdad? Era un poco elitista, era un poco socarrón, era un poco, él decía, y es una arrogancia asquerosa, una vida que no se ha puesto al autoexamen no merece ser vivida. Chinga, ¿quién eres tú para decirle a un esclavo que su vida no merece ser vivida porque tuvo que trabajar toda la vida? ¿O quién eres para un extranjero que no tiene tu cultura, ¿no? En un segundo regreso. He vuelto, he vuelto. Gesundheit. Entonces, una vida que no ha sido sometida al autoexamen no merece la pena ser vida pues para los que son burgueses como tú con esclavos y que tienen mucho tiempo libre y bla, bla, bla. Pero antes era una cuestión de, ah, lo hiciste o no lo hiciste. ¿Tienes una mejor vida o no tienes una mejor vida? ¿O vives más a gusto contigo mismo o no? Ahora, dice Yuval, es imperativo, porque si antes tú no te conoces a ti mismo, tal vez vivías un poco frustrado, o tal vez tu familia te tenía que aguantar, o tal vez estabas deprimidillo, no químicamente, ¿no? Pero ahora hay muchísima gente que en verdad está interesada en conocerte. Y hay muchísima gente, y por muchísima gente queremos decir empresas y transnacionales, que están interesadas en conocerte y tal vez no conocerte a ti al fondo, sino tus hábitos, tus costumbres, tus pensamientos, tus intereses. Y tienen todas las herramientas posibles, absolutamente todas las que se pueden tener para hacerlo. Y están muy preocupadas en conocerte para manipularte. Y si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes por dónde te pueden llegar, si tú no sabes qué es lo que en verdad quieres, eres completamente susceptible a esa manipulación. Y vas a terminar siendo un objeto, un títere, ¿no? Un títere de todas esas transnacionales que tal vez ya lo somos. Pero va a llegar un punto en el que eso va a ser ya irreconciliable, va a ser insalvable, vas a ser completamente un esclavo de ellos. Entonces, tú ahorita, por cada vez que utilizas tus redes sociales, estás arrojando información. Cada vez que compras algo en línea, estás arrojando información. Cada vez que utilizas tus tarjetas, estás arrojando información. Nosotros, cada vez que subimos uno de esos episodios a YouTube, estamos arrojando información. Información de nosotros que cualquiera interesado, verdaderamente interesado, puede ser, pues ya ahorita con nosotros, Jorge el otro día nos dijo, tenemos como 83 episodios, ya ahorita nos pueden duplicar facilísimo, facilísimo. Estamos dando esa información. Entonces, si yo no sé quién soy, fácil voy a ceder ante a una persona que sí sepa quién soy, al menos en cómo me comporto, en cuáles son mis hábitos, mis costumbres y mis intereses, y me va a poder dar 3, 4 mil vueltas en la cabeza y me va a poder convencer de lo que sea. A mí esta pregunta me parece apasionante porque me parece que es una de las preguntas más antiguas de la filosofía que sigue siendo vigente y eso es lo que a mí lo que me gusta de la filosofía. La filosofía tal vez no trata de abarcar las grandes cosas nuevas, sino lo que nunca deja de ser relevante y lo que tal vez podamos pensar nunca dejará de ser relevante. La gran pregunta de la ética, en realidad la ética es ¿cómo vivir una buena vida? Esa es la gran pregunta de la ética. No es si te portaste bien, si te portaste mal, si eres amoral, si eres inmoral. No, es cómo vivir una buena vida y con lo que eso conlleva de entrada, qué es lo bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Me parece que una de las respuestas a esa pregunta, cómo llevar una buena vida, cómo vivir una buena vida, es conocerse a uno mismo. Pero también es una pregunta y es una respuesta que te llevan toda la vida. De entrada, en la pregunta de cómo conocerse uno mismo, ahí se divide en dos. Y Armando Garza, nuestro maestro de filosofía,
se burlaba mucho de una, pero yo lanzo la pregunta siempre, a la hora de decir que me conozco a mí mismo, quiere decir que ya hay un yo, ya hay un ser ahí definido, limitado, que no cambia y que está esperando que yo lo descubra. Ya hay una esencia mía intachable, inmaculada o inamovible que está esperando ser revelada y que está esperando ser exponenciada. O es que mi ser me lo estoy construyendo. Y es que el saber quién eres es más bien una empresa de ir creándote paso a paso e ir construyéndote, e ir definiéndote tú mismo. ¿Qué tan posible es definirte a ti mismo? ¿Qué tan posible es construirte a ti mismo? ¿Qué tanto el de ir de ahora es el resultado de sus decisiones que dijo, yo voy a hacer esto? ¿Y qué tanto es nada más eres el producto de algo que fue nada más realizando sus posibilidades? Entonces, Armando se reía mucho de eso de conocerse uno mismo, pues, ¿cómo? O sea, estás en una cueva y te vas a meter a ti mismo con una lamparita como un minero y vas a ver a tu otro yo, hola, ya llegué y aquí estoy, y así te debes comportar. Se reía mucho de esa posibilidad, pero de nuevo, me parecen dos alternativas fascinantes de pensar. Y ya hemos tocado este tema y lo podemos volver a tocar porque esto es inabarcable, ¿no? Estos temas son casi, casi infinitos. Pero entonces la pregunta que lanzas, Dave, y por eso yo te decía, soy un poco como antagonista tuyo, es cuáles son las habilidades que nos van a servir. Creo que podemos tener un panorama, pero de ese panorama para atinarle va a ser súper difícil. Y creo que lo que sí convendría, me sumo a Yuval Noah, es tener un ancla y tener más bien ser quien eres, saber quién eres y saber hacia dónde quieres ir porque creo que eso te abre otra posibilidad. Una posibilidad que yo creo que esa es la habilidad más importante que es la de siempre seguir aprendiendo y la de reconocerte que nunca debes dejar de aprender, incluso cuando a veces tal vez a los 60 70 años tengas que aprender de cero, porque culturalmente somos muy malos para seguir aprendiendo. Entonces, si yo me jubilo a los 70 y tal vez yo siempre quise pintar, me va a dar mucha pena ir a una escuela para aprender porque voy a estar al lado tal vez de niños de 6 años que saben lo mismo que yo. Me va a dar mucha pena estar a ese nivel, pero no tiene nada de vergonzoso, absolutamente nada. Estás aprendiendo algo nuevo y qué padre que lo puedas hacer. Mucho de la incapacidad de nuestros mayores y de nuestras generaciones anteriores que no han podido adaptarse a los cambios de tecnología ha sido más por un asunto cultural de no querer aprender y de cerrarse y de no estar a la altura inmediatamente y no De poder batallar capacidad. que de capacidad, porque es cierto, mientras más creces, más difícil es porque más el cerebro gasta mucha energía y menos energía tiene uno. Pero tiene más que ver, esa cerrazón, ese ser necio, tiene más de cultural que de otra cosa. Entonces, y también tal vez de desesperación de los jóvenes que no les supieron explicar a los abuelitos, ¿verdad? Porque también me reconozco que varias veces hacía a mi abuelita, yo me desesperé en algo con un celular o mi mamá o algo así pues sí, tal vez ahí tenemos un poco de culpa, pero creo que la habilidad es siempre estar dispuesto a seguir aprendiendo, nunca dejar de aprender, nunca oxidarnos, y la otra es, por supuesto, el conocerse uno mismo. Fíjate qué interesante Que nada más que me interrumpo por respeto al tema y al tiempo, ¿no? Pero de esto se puede seguir hablando por centurias. definitivo. Y qué interesante ahorita lo que mencionabas, porque fíjate que yo I caught myself, me he cachado a mí mismo pensando las cosas de manera diferente desde que tuve la oportunidad de participar en este podcast. Incluso el cómo abarcar este tema me fue, no sé, lo tomé desde una perspectiva diferente. Tienes razón, siempre me ha traído la tecnología y siempre me ha traído toda esta expectativa de que puede generar el futuro. Pero mientras más he estado aquí platicando con ustedes y aprendiendo estas cosas, más me he dado cuenta de las cosas que son más importantes y de lo que debemos realmente de buscar. Y eso es algo muy padre. Y creo que en ese sentido, lo que tú dijiste al final es la habilidad más importante que necesitamos todos. Primero, el poder abrirnos y reconocer que tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Generalmente llegas a esta edad, a 30 en adelante, pensando que tienes un bagaje importante de herramientas que te permiten estar donde estás.
Y luego cuando te das el choque, como yo tuve con este podcast, pues es difícil al principio, pero si te permites y si te abres a esa posibilidad, es emocionante y es un poco humbling, o sea, te da esta habilidad de poder decir, ah, ok, pues me faltan todas estas otras habilidades y qué bueno que yo las pueda aprender y qué bueno que tenga todo este vasto mar por navegar, ¿no? Entonces, si lo ves de esa manera, es algo emocionante, es algo muy padre que te puede, digamos, un panorama nuevo a tu vida cuando pensabas que a lo mejor ya estabas hecho, ¿no? Y no, realmente no, nos seguimos haciendo conforme va pasando el tiempo y eso sí me genera bastante emoción el ver ahora que puedo aprender y cómo va a ser el Dave en 10 años, eso va a ser interesante para mí. Jorge Márquez, Coincido, es apasionante. Bueno, yo voy a cambiar lo que iba a decir no se vale, tienes en que base a decir lo lo que, que... en base a lo que dijo Alfa. Voy a tratar de hacer un equilibrio en esto y voy a contraatacar y te voy a defender, Dave, filosóficamente hablando. Em, Estoy de acuerdo con la parte de conocer a ti mismo, pero también, o sea, aquí voy a sacar a Heidegger. Heidegger dice que el ser humano siempre es en el mundo y siempre o sea, hay que analizar cuál es el mundo en el que estamos ahorita. Em, y el mundo en el que estamos ahorita, o sea, es un mundo que está teniendo toda esta tecnología y que está teniendo toda esta revolución tecnológica y nosotros somos adentro de ese mundo. O sea, esa tecnología es parte del tejido en el que, como de la realidad en la que nos encontramos. Y entonces estoy de acuerdo en la parte de que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero también creo eh, que a la fuerza ya entra la ecuación de esa tecnología. Em, Vamos, o sea, Yo nunca dije lo contrario, ¿eh? No estás contraatacando, más bien estás añadiendo. sí, o sea, estoy añadiendo, pero lo que yo voy es, o sea, creo que la parte que a la que quiero como hacer, quiero hacer más bien como un equilibrio, o sea, como diciendo, se me hace bien emocionarse por estas cosas, porque también a final de cuentas es el mundo en el que estamos. Y si pretendemos conocernos, nos vamos a conocer también en parte desde esas herramientas. No digo que no nada más a través de ellas, eh, Pero yo nunca pero dije que sin ya, ellas. Yo solo ya son dije parte de nuestro conocerse a sí mundo. mismas y nunca dije cómo conocernos a nosotros mismos. Yo dije, ahí está abierta la pregunta y tú estás dando una respuesta, Sí, o nunca me sea, estás el contradiciendo. contraataque es juego. O sea, estoy en realidad, no es un contraataque personal contra ti ni nada. O sea, lo que estoy diciendo nada más es que en realidad eh, creo que las dos partes ahorita están unidas, tanto la parte tecnológica como la parte de conocer a sí mismo, y ya no las podemos separar. Por Entonces, supuesto. ese ya es nuestro mundo. O sea, digo, ya con tecnología muy avanzada, pero menos avanzada de lo que estamos viendo ahorita, pues ya, por ejemplo, el Internet, o sea, qué tantas cosas ustedes dos y yo conocemos del mundo por el Internet, ¿no? Y que eso modificó algo de, de cómo somos también nosotros. Por esa Muchísimo, muchísimo. información y por esos pensamientos y por esa música y por esos pues sí, acercamientos, ¿no? A la forma de pensar de mucha otra gente que nos llegó gracias a esa tecnología. Em, Ahora lo que viene, pues viene mucho más fuerte. Cada vez esto va avanzando más rápido. Y sí siento que voy a tratar como de responder a tu pregunta, Dave. O sea, ¿qué es lo que creo que necesitamos ahorita? Creo que necesitamos... em, Estoy de acuerdo con Alfa cuando dice que estamos en el periodo de la historia en donde hay más cosas inciertas. Eh, entonces es bien difícil predecir lo que va a pasar. Es algo que también dice Taleb cuando les hablé del cisne negro y todo, de la antifragilidad y todo eso.
pero yo creo que ahí lo más importante, en términos como de al menos de habilidades, es estar flexible a utilizar lo nuevo. Y lo nuevo cambia cada rato. O sea, pero por ejemplo, ahorita, eh, la gente que quiera pelearse contra ChatGPT, que quiere pelearse contra Bard y que quiera pelearse contra las inteligencias artificiales que te ayudan a hacer música o que te ayudan a hacer animación o que te ayudan a hacer guión o que te ayudan a hacer lo que sea, eh, siento que no es el mejor camino ahorita. O sea, el mejor camino ahorita es tener una mente, ser un Joker en el póker. O sea, que lo que te pongan enfrente sepas utilizarlo a tu favor. Me gustó esa Eh, analogía. Siento que de eso se trata el mundo, al menos a nivel técnico, o sea, a nivel profesional. Eh, a nivel personal es más complejo, pero otra vez sí creo que ya es, puede sonar redundante, pero sí es casi ya imposible conocernos a nosotros mismos eh, sin el uso de la tecnología. También lo que conocemos, por ejemplo, del ser humano, del cerebro humano, todo eso que se ha potencializado impresionante en los últimos 20 años, se va a seguir potencializando y por la tecnología. Entonces, también conocer a la especie es parte de nuestro espejo, que nos ayuda a conocernos también a nosotros mismos. Entonces, en realidad, o sea, siento que, pues bueno, ya estamos siendo uno con la tecnología. Y si queremos seguir sobreviviendo en el mundo, tenemos que aprovecharlo a nuestro favor. Y si queremos conocernos a nosotros mismos, también la tecnología acaba siendo parte de nuestro reflejo. No el reflejo completo, pero sí una parte importante. Sí, Alfa. Eh, sí, haz de cuenta que ya somos uno con la tecnología desde hace mucho, pero nunca antes la tecnología estaba tan dentro de nuestro cerebro que modifica tan rápido y tan Ujú. profundamente. De lo que me acordé que iba a decir que no dije fue que tengo un gran amigo que es muy aficionado a la historia en general y a detalles muy puntuales de esa historia en particular, que se llama Miguel Towns. Y de seguro si le pregunto, porque ese que creo es uno de sus temas, si le pregunto qué trabajos él conoce que ya han desaparecido, me puede sacar una lista muy importante, porque también es eso, tú dices, estos están en riesgo, pero también te aseguro que tenemos muchos trabajos que ahorita ni nos damos cuenta, ni siquiera tienen aquí, porque nacimos en un mundo que ya no los tenía. Que tal vez hoy podemos conocer a un abuelito súper viejito que dice, no, pues yo de joven me dedicaba a limpiar las escupideras en las cantinas o Oye, algo Alfa, ¿me así. permites un Inclusive pequeño comentario ahí? algunos que nos tocaron a nosotros, perdón. Nada más quería Ahorita hacer. uno de los negocios que dura menos tiempo son, y ya lleva un buen rato, son las tiendas de discos de música, por ejemplo. Cuando estábamos chicos nosotros eran muy comunes. Ahorita ya son casi casi reliquias y se mueren de volada y ya que si no hay. Sí, Dave. A mí me tocó todavía cuando tenías que escoger entre los talleres. Había uno muy famoso que se llamaba taquimecanografía. Y era, te enseñaban a poder teclear de manera rápida en X cantidad de tiempo con las máquinas de escribir y esa habilidad era muy importante para cualquier trabajo porque además no lo hacías, lo hacías sin mirar al teclado, ¿no? Desapareció. Ya no hay ni siquiera máquinas de escribir. Entonces, sí es muy interesante porque estamos hablando que no fue hace tanto. Entonces, sí, definitivamente es muy importante. Saludos al buen Towns, que ya siento que lo conozco por las historias que escucho de él. Creo que solo en los Saludos, juzgados Towns. se sigue utilizando por la rapidez, pero en algunos, ¿eh? Pero sí, ya está prácticamente extinto. Y No, era eso, o y sea, también sí. creo que se ha de usar ya en Puerto también como por algo de tradición, ¿no? O sea, porque pues ya lo puedes suplir, creo, de todas maneras. Sí, Bueno, sí. adelante, Alfa. No, no, iba a repetir algo que ya dije para dar énfasis, así que adelante, Dave o Márquez, echen. No, nada más para cerrar el tema, creo que ha sido un tema interesante y me ha gustado mucho los diferentes enfoques que hemos tenido sobre él. O sea, en mi particular punto de vista, siento que sí es padre poder emocionarte por lo que viene, pero hay que tener mucho cuidado, que es algo que he aprendido aquí sobre cómo la utilizas y para qué realmente qué vacíos quieres llenar con eso.
Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Alfa. Definitivamente no sabemos hacia dónde se va a mover el barco. Vemos el caso que tuvo Facebook, que invirtió miles de millones de dólares para la tecnología que ellos querían hacer de realidad virtual. Invirtieron muchísimo, se llama Meta. Tuvieron muchísimas cosas, mucha inversión, muchos departamentos y se fue a la quiebra en un año porque a la gente no le gustó la interfaz, no le gustó cómo usarla y tuvieron que cerrar todo eso, que es el primer gran fracaso que ha tenido Mark Zuckerberg. Entonces, pues sí, sí es muy interesante. Rápidamente, las habilidades, la verdad es que es precisamente de lo que hemos platicado. O sea, lo más importante es el tener la adaptabilidad y resiliencia, el aprendizaje en línea y sobre todo un entendimiento básico de cómo funciona una inteligencia artificial, porque me quedo con lo que dijo Jorge. Si nosotros somos un Joker y utilizamos estas nuevas tecnologías a favor de nosotros, únicamente nos va a maximizar y el entenderlo nos va a ayudar mucho, ¿no? Yo en el trabajo en el que estamos, somos maestros los tres, entre otras cosas que hacemos. Sí nos tocó ver cómo muchos de nuestros compañeros maestros más grandes batallan mucho para utilizar las nuevas tecnologías y tenían este encono y este casi esta odio hacia ellas, cuando realmente si tienes esa apertura que nos menciona Alfa, si tienes, si eres tienes esa humildad de decir, bueno, es que esto me puede ayudar, pues te hace más fácil el trabajo, te hace más fácil subir las calificaciones, te hace más fácil el entendimiento de cómo hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, lo importante es los inputs que le puedas dar a la inteligencia artificial que te pueden ayudar a muchas cosas. Entonces, creo que con eso quisiera cerrar, con lo que dijeron tanto Jorge como Alfa. Tiene que ver con esta capacidad de tú jugar como un Joker, me gustó mucho esa analogía, y poder utilizarlas a favor. Eh, no sé si quieran decir un último comentario antes de cerrar el programa, Alfa, Jorge. Que tenemos un episodio del Joker en el podcast, es uno de los primeros. Chéquenlo, está chido. Y que la próxima vamos a hablar de la infancia de Jesús en los evangelios apócrifos. Stay tuned. Jorge. Yo, yo lo último que quiero decir es que en una cuestión económica, Adam Smith le ganó a Marx, pero a veces creo que en realidad Adam Smith va a acabar siendo un catalizador para que tarde o temprano Marx le gane a Adam Smith. Gane al final de la historia, Y va a la ser a última través batalla en el Ragnarok. de la inteligencia artificial. Eso creo. Interesante. Bueno, amigos, y así concluimos un episodio más de su podcast de la risa y el olvido. Como siempre, pónganos en los comentarios cuáles son sus opiniones respecto a este tema. ¿Tu trabajo corre riesgo o por el contrario crees que puede realmente ayudar al rubro en el que estás? Y nos vemos aquí la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido. Muchas gracias.